buenas tardes. Bienvenidos a esta clase del módulo 4 de insuficiencia cardíaca. Vamos a tocar ahora el tema de los dispositivos ventriculares de larga duración. Vamos a centrarnos particularmente en este tipo de dispositivos. No vamos a tocar el tema de dispositivos de corta duración o dispositivos percutáneos, ya que esos corresponden a otro tema y están un poquito distinto a lo que queremos tocar ahora. Entonces vamos a comenzar. Bueno, primero tenemos que empezar tocando qué es el tema de insuficiencia cardíaca avanzada. Estimamos que aproximadamente 10% de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a progresar a un estadio D, que eso ya lo tocamos en el primer módulo del curso. Estos pacientes en estadio D son pacientes que son refractarios al manejo convencional, que persisten sintomáticos a pesar de ya contar con un tratamiento farmacológico, con desfibrilador, con resincronizador. En algunos casos, cuando son candidatos con clip mitral y persisten sintomáticos. Este grupo de pacientes es un paciente con una altísima mortalidad. Dependiendo el grupo y la corte que se estudia, hay algunos datos que arrojan que pueden tener hasta un 80% de mortalidad a un año y consumen hasta el 75% del gasto total de pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces son un grupo con una alta mortalidad y con un alto costo para el sistema sanitario. Podemos observar en esta gráfica cómo se va dando la progresión de la historia natural de la insuficiencia cardíaca. En estas curvas de presión-volumen podemos observar en una curva de presión-volumen normal cómo tenemos unos volúmenes reducidos del ventrículo, una presión telediastólica baja, y a medida que vamos progresando hacia el estadio B, la disfunción asintomática, pues tenemos un incremento del volumen telediastólico sin tener un incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. La presión de final de diástole sigue siendo baja. Conforme pasamos a un estadio C, pacientes tan sintomáticos, clase 2 o clase 3 de la New York Heart Association, tenemos un incremento de la presión telediastólica y también un incremento mayor del volumen telediastólico del final del ventrículo, que esto nos hace que el incremento en la presión en cuña se traduce clínicamente como disnea. Y finalmente, los pacientes que están en estadio D, además de tener un mayor incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, un mayor incremento en el volumen telediastólico, tienen también una reducción significativa del volumen sistólico. Esto quiere decir que son pacientes que ya tienen francamente datos de bajo gasto cardíaco. ¿Cómo definimos la insuficiencia cardíaca avanzada con datos duros? Esta es una proposición que hace en la Sociedad Europea de Cardiología y nos habla que todos los siguientes criterios deben estar presentes. Pacientes con síntomas graves y persistentes, clase NIHA 3 avanzado, clase 4, disfunción ventricular severa o grave, que tiene que ser alguno de los siguientes y no solamente la fracción de expulsión reducida como viene aquí, puede ser también una falla aislada del ventrículo derecho, que tengan lesiones valvulares no susceptibles a corrección quirúrgica, que tengan alteraciones congénitas no susceptibles a corrección, incremento persistente de péptidos natriuréticos, disfunción diastólica grave o malformaciones estructurales graves. Esto pudiera incluir también, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada o algún tipo de enfermedad infiltrativa, episodios repetitivos de congestión sistémica pulmonar que requieran dosis de diurético intravenoso o episodios de bajo gasto que requieran apoyo inotrópico. Además, como pueden ser episodios de arritmias o una hospitalización urgente en el último año. Y que tengamos datos concretos o datos cuantitativos que nos hablen de la mala capacidad funcional, puede ser una caminata de 6 minutos o una prueba de consumo de oxígeno con un consumo de oxígeno menor a 12 mililitros minuto o menos del 50% del valor predicho para los pacientes. Los americanos son un poco más pragmáticos, ellos proponen esta mnemotecnia para identificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Es la mnemotecnia I need help. Y si el paciente presenta alguno de todos estos puntos, debiéramos considerarlo como un paciente con potencial insuficiencia cardíaca avanzada y referirlo a un centro que le pueda ofrecer opciones de tratamiento más allá de las convencionales. Entonces podemos observar que se repiten muchos de los parámetros que ya tocamos en el cuadro anterior, la necesidad de tratamiento con inotrópicos, una clase de la New York Heart Association avanzada, datos de daño a órgano blanco, disfunción orgánica secundaria de la congestión al bajo gasto, una fracción de expulsión por debajo del 25%, desfibrilaciones apropiadas y recurrentes, una hospitalización en los últimos 12 meses, que tengan edema persistente o refractario a tratamiento, requerimientos altos de diurético como ambulatorio, que tengan persistente arterial sistémica y que tengamos una incapacidad de iniciar o titular el tratamiento. En cuanto a los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, podemos observar que en Estados Unidos, que es el país donde por mucho se implantan más, en segundo lugar estaría Alemania, en Europa, se han aproximado a la fecha un poco más de 22,000 dispositivos, con actualmente alrededor de 2,500 implantes anuales.
conforme ha ido perfeccionándose la tecnología y la gente ha ido conociendo un poco más cómo funcionan estos dispositivos, ha habido un incremento en la supervivencia de los pacientes, llegando hasta los datos actuales, un 80% de supervivencia a un año y un 70% a los 2 años. Podemos observar aquí la evolución de los dispositivos de asistencia ventricular izquierdo. Del lado izquierdo tienen el HeartMate de primera generación o XVE, que era un dispositivo grande, un dispositivo que trabajaba con tecnología de pulsatilidad a través de la creación de un pulso artificial. Vamos a ver ahorita unas imágenes que nos hablan de cómo trabajaba mediante un platillo que por impulsores neumáticos generaba una sístole y una diástole, pasando después al dispositivo en medio que es el HeartMate 2, que ya empezó a utilizar la tecnología de flujo continuo mediante una bomba de flujo axial, hasta llegar a la tecnología actual, la tecnología de tercera generación, en la cual se utiliza tecnología de levitación magnética para generar un flujo continuo con tipo de flujo centrífugo. Entonces podemos observar cómo este dispositivo que se aprobó a principios de los 2000 ha ido cambiando, ¿no? De flujo pulsátil, una bomba grande que tenía que ser intraperitoneal, a los dispositivos actuales que son pequeños, son ligeros, pueden alojarse en el espacio intrapericárdico, nos permiten un soporte mucho más robusto y sobre todo con mucho menor tasa de complicaciones. El primer ensayo clínico que evaluó la efectividad de estos dispositivos fue el ensayo clínico REMATCH, que se publicó en el año 2001. En este ensayo clínico se comparó a pacientes que no eran candidatos a trasplante cardíaco, que eran tratados con la terapia convencional en ese momento, contra los pacientes a quienes se les implantó este dispositivo de asistencia ventricular de larga duración de primera generación, y podemos observar las diferencias espectaculares, una supervivencia a un año de 52% contra 25% en aquellos pacientes con terapia convencional sin dispositivo, y a 2 años esto se separaba aún más, ¿no? Un 23% de supervivencia contra un 8%. ¿Qué problemas tenían estos dispositivos? Una muy alta tasa de rehospitalización, es una morbilidad importante dada particularmente por eventos infecciosos y tromboembólicos, tanto de sangrado como de hemorragia. El segundo dispositivo que se aceptó su uso, el HeartMate 2, se publicó el ensayo clínico que avalaba su uso como terapia destino en el 2009. Este ensayo clínico comparó el uso del HeartMate 1 contra el HeartMate 2, ya no se comparó contra terapia médica porque ya se estableció en el primer ensayo que era bastante superior. Y lo que cambió entonces fue este tipo de tecnología que utilizaba. Aquí en el primero podemos observar cómo este plato con estos motores y este impulso neumático subía y bajaba para dejar que la sangre entrara y después se expulsaba mediante este accionador que subía y bajaba. Y en este dispositivo de segunda generación teníamos un flujo continuo con esta bomba más o menos en forma de sacacorchos, una bomba de flujo axial, entraba y salía. Esto todavía era de implantación intraabdominal, teníamos una cánula de entrada, el motor, y la cánula de salida hacia la aorta ascendente. Entonces, comparando los desenlaces primarios, podemos observar cómo era bastante superior la tecnología de flujo continuo, que es el tipo de tecnología que se prefiere actualmente, en comparación a la de flujo pulsátil, y podemos observar que el beneficio se observó no solamente en la supervivencia, sino también en la morbilidad, ¿no? La tasa de eventos vasculares cerebrales, las infecciones asociadas al dispositivo, el sangrado, la disfunción ventricular derecha, las arritmias, falla respiratoria, falla renal, hepática, todos favorecieron al dispositivo de segunda generación. Y finalmente, el dispositivo actual, que es el único que tiene aprobación ahora por la FDA y por la Unión Europea, el HeartMate 3. Hasta el año pasado todavía existía también el dispositivo hardware, que era de una tecnología similar, tuvo que ser retirado del mercado por algunos problemas técnicos, y lo que cambió con respecto a este dispositivo, con el dispositivo de segunda generación, es que estos dispositivos eran mucho más pequeños, tenían un flujo centrífugo en lugar de un flujo axial, tenían un espacio para el paso de la sangre mucho mayor, esto significaba mucho menos hemólisis, mucho menos estrés de cizallamiento, mucho menos eventos de incompatibilidad hemodinámica, y también en cuanto a cuestión procoagulante de sangrado, una vasta superioridad, como vamos a ver ahora. El ensayo clínico que se publicó en el año 2008. Observamos aquí el resultado del seguimiento a 2 años en pacientes con una supervivencia libre de EBC o recuperación por trombosis de la bomba, pues francamente superior las bombas de flujo centrífugo, o sea, el HeartMate 3 contra el HeartMate 2. Y la supervivencia, eso sí, no hubo una gran diferencia en la supervivencia, pero podemos observar estos eventos de hemocompatibilidad de lo que les hablaba, mucho menos trombosis de novo, mucho menos ictus y también mucho menos sangrado, incluyendo el sangrado gastrointestinal.
Podemos observar también que el beneficio se mantenía independientemente si el paciente se implantaba con una estrategia de puente a trasplante o con una estrategia de terapia de destino. Terapia de destino hablamos de los pacientes que se implantan cuando ya consideramos que no van a ser en ningún momento candidatos a ser trasplantados en el seguimiento. Y podemos observar que la supervivencia y el beneficio se mantenía independientemente de la indicación del implante. Y se publicó ahora recientemente en Barcelona, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, el seguimiento a 5 años de estos pacientes. Y podemos observar cómo a 5 años sí que existe una diferencia significativa de la supervivencia. Y no solamente esto, pero podemos observar también que la mortalidad con respecto particularmente a eventos de hemocompatibilidad significativamente menor con los dispositivos de tercera generación. También la supervivencia libre de un EVC discapacitante o de requerimiento de cirugía para reemplazo o recambio de la bomba por trombosis era bastante superior hacia los dispositivos de la generación actual. Y de nueva cuenta, la tasa de eventos adversos, la trombosis de la bomba, que era un problema que afectaba de manera importante a los pacientes con un HeartMate 2, prácticamente se ha eliminado con estos dispositivos de nueva generación. Tenemos también menores tasas de ictus, menores tasas de sangrado gastrointestinal, lo que no ha cambiado demasiado la tasa de eventos de insuficiencia cardíaca derecha o de disfunción ventricular derecha postoperatoria, ahora vamos a hablar de eso, de arritmias o de infecciones. Entonces, esto nos lleva a pensar si ya estamos viendo la posibilidad de ofrecer este tipo de terapéutica con una buena supervivencia, cada vez menores morbilidades asociadas al implante del dispositivo, ¿cuándo vamos a elegir un dispositivo de asistencia ventricular o cuándo vamos a elegir llevar al paciente a trasplante cardíaco? Cuando el paciente estemos considerándolo para terapias avanzadas, debemos siempre pensar en estas dos cuestiones, a quiénes unos y a quiénes otros. En nuestro medio actualmente todavía no contamos con la posibilidad de hacer implantes de este tipo de dispositivos, esperamos pronto poder contar con ellos porque es algo que creemos firmemente que es una opción válida para un grupo seleccionado de pacientes. Y ahora vamos a hablar un poco de las contraindicaciones o de las indicaciones, quiénes se benefician más de este tipo de dispositivos y quiénes se benefician más de un trasplante cardíaco. Tenemos aquí las indicaciones en la columna de la extrema izquierda, pacientes clase 4 o clase 3 avanzada con refractariedad a las terapias habituales, acciones de expulsiones reducidas, identificado que tienen una capacidad funcional reducida y que, vamos a hablar ahora de las contraindicaciones. Pacientes mayores a 80 años, pues sin lugar a dudas no se van a hacer. La malignidad activa, eso yo lo pondría un poco en entredicho, si es una neoplasia maligna activa que ya haya recibido tratamiento o esté en curso de recibir tratamiento, pudiera escogerse dar o implantar el dispositivo, ya que este tipo de pacientes normalmente se excluyen del trasplante cardíaco. Sin embargo, si es una malignidad que está siendo tratada o que ha sido tratada recientemente y no sabemos todavía con certeza si va a tener recurrencia o no, sí que puede implantarse la asistencia y pueden tener beneficio de esta. Comorbilidades a nivel de otros órganos, si tienen una comorbilidad, una insuficiencia orgánica importante y grave, por lo general se consideran no candidatos. Pacientes con enfermedad renal en estadio terminal, pacientes con hepatopatía grave, enfermedad pulmonar grave, enfermedad vascular periférica o alteraciones neurológicas, pues van a ser malos candidatos para el dispositivo, van a tener muchas complicaciones asociadas a su uso y por lo general se consideran no buenos candidatos. En cuanto a lo hematológico, pacientes con sangrado activo grave, que tengan trombocitopenia crónica, infecciones activas, pacientes que por cuestiones religiosas o éticas no quisieran recibir transfusiones de sangre, pues son pacientes que son malos candidatos. En cuanto a lo anatómico, pacientes con cardiopatías congénitas complejas que no se puedan reparar mediante cirugía son malos candidatos. Ahora vamos a entrar un poquito más en la cuestión anatómica del trasplante, pacientes con miocardiopatías hipertróficas, ventrículos que dejen cavidades pequeñas donde no se pueda alojar la cánula, un defecto interventricular que no sea reparable porque al momento de activar la bomba esto generaría un cortocircuito derecha e izquierda masivo, pacientes con los extremos del índice de masa corporal, ya sea pacientes caquéticos o pacientes con obesidad mórbida, aunque se ha estudiado también la posibilidad de implantar estos dispositivos para permitir al paciente estar suficientemente apto para una cirugía bariátrica y pareciera ser por datos preliminares que pudiera ser una opción viable. En lo hemodinámico, y esto es particularmente lo más importante, una disfunción ventricular derecha grave nos precluye el uso de este tipo de dispositivos, ya que son, como lo dice el nombre, asistencias ventriculares izquierdas. Entonces no contamos con la posibilidad de asistir al ventrículo derecho.
Y finalmente, en la cuestión psicosocial, el apoyo que pueda tener el paciente, la capacidad que pueda tener para comprender su enfermedad, para hacerse cargo del dispositivo, para cuidar el driveline, que también vamos a hablar ahorita un poquito de esto. Pues obviamente si el paciente no puede llevar a cabo este tipo de cuidados, no va a ser un buen candidato. Este apartado que nos habla de la hipertensión pulmonar grave o más bien hemos visto ya durante el seguimiento que los pacientes que tienen enfermedad vascular pulmonar asociada particularmente a enfermedad de hipertensión pulmonar de grupo 2 son pacientes que durante el seguimiento, una vez que se descarga el ventrículo, en el seguimiento, la gran mayoría de ellos reducen de manera significativa la presión pulmonar, y pacientes que en algún momento se excluyeron para trasplante por hipertensión pulmonar, una vez asistidos y descargados el ventrículo izquierdo, pudiera sortearse esta contraindicación y finalmente ser llevados a trasplante cardíaco. Ahora también tenemos que escoger el momento adecuado. Tenemos que saber que hay pacientes que están todavía no suficientemente graves como para derivar beneficio y solamente van a sufrir las complicaciones. Y por otra parte, pacientes que probablemente ya estén demasiado graves como para derivar un beneficio y vayan a tener un fallecimiento pronto, ya sea intraoperatorio o alguna complicación grave del dispositivo. Podemos ver aquí mediante la escala de Intermax, que es una escala que nos clasifica a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, los clasifica del 7, que es el menos grave, al 1, que es el más grave de todos, y va incrementando la incapacidad del paciente. Podemos observar que el 7 nos dice que es un paciente en IJA 3 avanzado, el paciente en clase 6 es un paciente que tiene limitación para la actividad física por síntomas de mínimos esfuerzos, el clase 5 es paciente que no tolera nada de actividad física, el paciente clase 4 es paciente con síntomas en reposo, el paciente clase 3 es aquel que está estable con tratamiento inotrópico, el paciente clase 2 es aquel que a pesar del apoyo inotrópico va a tener un deterioro progresivo, y el paciente Intermax 1 es el paciente que tiene el típico choque cardiogénico, que aquí lo ponen como crash and burn, un paciente que está en franca picada. Y del lado derecho podemos observar cómo se modifica de manera importante la supervivencia de los pacientes a 1 y 2 años con el implante del dispositivo de asistencia ventricular, si se implantan particularmente estando en clase 1. Por lo cual, en este grupo de pacientes, probablemente se preferiría la implantación de un dispositivo percutáneo de asistencia ventricular de corta duración, sacar al paciente del choque y ya una vez remontado este choque, pensar si el paciente va a requerir una asistencia de larga duración, entonces sí, ofrecer este tipo de tratamiento. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes? Pues se tiene que hacer una evaluación para descartar cualquiera de las contraindicaciones que ya hablábamos. En cuanto a laboratorio, es una biometría hemática completa, evaluar de manera profunda la función renal y hepática, evaluar la función tiroidea, estudios de cinética de hierro, evaluar el grado de hemoglobina glicada, niveles de péptidos natriuréticos. Para estudiar un ecocardiograma, ahora vamos a hablar un poco más de la importancia del ecocardiograma de estos pacientes, una placa de tórax, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, estudios vasculares, tanto arteriales como venosos, estudio de ultrasonido renal y abdominal, angiografía coronaria, pensando en si pudiera tener algo revascularizable o no, y también una resonancia magnética cardíaca, si es que llegara a existir duda o alguna cuestión a comentar, ya habiendo hecho el ecocardiograma transtorácico. De manera funcional, evaluar al paciente hace con una caminata de 6 minutos una prueba de ejercicio cardiopulmonar. El cateterismo cardíaco derecho nos va a dar muchos datos sobre la posibilidad de que exista una disfunción vena derecha temprana después del implante. Ahora vamos a tocar un poco más tema. Evaluar mediante pruebas de función pulmonar que no existan del dispositivo. En cuanto a lo infeccioso, descartar alguna infección crónica como pudiera ser hepatitis C, hepatitis B, VIH, conocer bien el glúteo y también hacer una profilaxis dental. Hablábamos también del estudio ecocardiográfico. El ecocardiograma es la modalidad de estudio ideal para hacer el estudio preimplante, guiar el implante intraprocedimiento y finalmente también dar la evaluación en el seguimiento crónico. Tenemos que saber escoger bien a nuestros pacientes. Del lado derecho podemos observar las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Nos hablan de banderas rojas, de datos que probablemente nos van a hablar de una potencial complicación o de un mal candidato para la implantación de este tipo de dispositivos. En cuanto a la anatomía del ventrículo, ventrículos pequeños, ahora vamos a ver un score de riesgo que nos habla de la mortalidad temprana. Ventrículos con diámetros diastólicos pequeños, por lo general por debajo de 55 milímetros, van a tener complicaciones asociadas al procedimiento, que exista un trombo intraventricular, que tengan un aneurisma apical, que haya un defecto del septum interventricular. En cuanto al ventrículo derecho, que tenga disfunción sistólica por alguna de las métricas que normalmente utilizamos, que tenga dilatación del ventrículo derecho y la insuficiencia tricuspidea funcional. También nos hablan de pacientes que pudieran ser malos candidatos, trombos en la orejuela, que tenga un defecto interatrial o un foramen oval permeable, pues tendrán que cerrarse durante el momento de la implantación. Si el paciente es portador de una válvula mecánica en posición aórtica,
durante la cirugía deberá cambiarse por una bioprótesis. La cuestión de la prótesis mitral no tiene tanta influencia porque una vez que el paciente empiece a estar asistido, la prótesis probablemente se va a quedar en posición abierta, pero sí es súper importante que los pacientes que tienen prótesis mecánicas en posición aórtica se asocia a una tasa muy importante de eventos tromboembólicos y es una contraindicación absoluta, si es que no se puede cambiar esa válvula mecánica. Debemos también evaluar de manera importante, particularmente, la enfermedad valvular tricuspidea y la enfermedad valvular mitral. La enfermedad valvular mitral, si es una insuficiencia orgánica, probablemente no tenga tanta repercusión. De igual manera, la insuficiencia mitral secundaria, ya que una vez descargando el ventrículo izquierdo con el dispositivo, esta valvulopatía no va a tener gran relevancia clínica. Si es que el paciente tiene estenosis mitral, sí deberá atenderse, porque si existe esta estenosis, no va a poder tener un flujo adecuado del dispositivo. Y en cuanto a la valvulopatía aórtica, particularmente es de relevancia la insuficiencia aórtica. Como nosotros vamos a descargar el ventrículo con una cánula hacia la aorta ascendente, si el paciente tiene una insuficiencia de moderada o más, se va a generar lo que llaman ellos una asa ciega, en la cual el flujo que sale del ventrículo va a ir a la aorta y en lugar de ir a perfundir toda la economía, todo el flujo sistémico, va a regresar mediante esta insuficiencia al ventrículo y se va a generar este loop de alto flujo, pero que no va a ir a profundidad al cuerpo. Entonces, si se identifican estas insuficiencias, se pueden optar por varias estrategias, ya sea hacer una reparación primaria, cambiar la válvula y poner una bioprótesis, o una opción menos deseable que ya prácticamente está en desuso, tapar la válvula, poner algún parche. Hablábamos también de la importancia de la insuficiencia cardíaca derecha postoperatoria. Como ya lo habíamos mencionado, la asistencia es meramente izquierda, entonces tenemos que nosotros saber que contamos con un ventrículo derecho lo suficientemente fuerte como para manejar el incremento de precarga que va a recibir una vez que se echa a andar el dispositivo, y también que tenga la fuerza para bombear y darle una buena precarga al lado izquierdo. Aquí nos marcan varios de las consecuencias o varios de los momentos en los cuales podemos observar que pudiera existir disfunción derecha, ¿no? Pasando por el incremento en la precarga. Tenemos también probables alteraciones en la posición septal. Si es que está extremadamente descargado el ventrículo, el septum se desplaza hacia el lado izquierdo, nos altera la morfología del ventrículo derecho, genera insuficiencia tricuspidea y hace que exista una disfunción sistólica del ventrículo derecho. La lesión isquémica asociada al mismo procedimiento. Ya hablábamos también de las alteraciones, la dilatación de la válvula tricuspidea y la presencia de insuficiencia tricuspidea, que el paciente pudiera tener enfermedad vascular pulmonar o las arritmias asociadas ya sea a la propia cardiopatía de base o a la interacción de la cánula del ventrículo izquierdo, particularmente si tiene estos efectos de succión con el endocardio del ventrículo izquierdo. El desarrollo de la disfunción ventricular derecha es un dato de mal pronóstico que podemos observar aquí en estas curvas de Kaplan y Meier, cómo los pacientes que presentan disfunción de ventrículo derecho tienen una supervivencia reducida en comparación con aquellos que no la desarrollan. La incidencia es alta con la implantación de estos dispositivos. Existe ya un consenso de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón que nos habla de cómo se debe estadificar esta disfunción ventricular derecha, y dependiendo del grado de gravedad, pudiera llegar hasta un 50% de mortalidad de un año, particularmente en aquellos pacientes que requieren implantación de un dispositivo de asistencia ventricular derecho de larga duración para remontar esta disfunción. Entonces, esto nos habla de la importancia, cómo vamos a escoger o cómo vamos a predecir quiénes van a desarrollar esta insuficiencia cardíaca derecha para estar preparados para ello. Entonces, tenemos algunos datos de imagen y algunos datos de hemodinámica invasiva que nos pueden ayudar a predecir quiénes lo van a desarrollar. Pacientes con disfunción sistólica grave del ventrículo derecho, una TAPS menor a 7.5, una dilatación importante del ventrículo derecho con una relación diastólica del ventrículo derecho al izquierdo de más de 0.75, una reducción del estrés longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho menor de 9.6%. Por ecocardiograma son datos que nos pueden hablar de que este paciente tiene alta probabilidad de desarrollar disfunción ventricular derecha, mientras que datos hemodinámicos, el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar por debajo de 1.85, el índice de trabajo del ventrículo izquierdo de menos de 0.3, una relación de la presión de la aurícula derecha con el capilar pulmonar de más de 0.63,
Todos estos son datos de mal pronóstico y de alta probabilidad para desarrollo de insuficiencia cardíaca derecha. Se validó en el año 2018 la herramienta o el puntaje Euromax, que toma muchos de estos parámetros que ya hablábamos y nos ayuda a identificar la posibilidad de que el paciente desarrolle esta complicación tan grave. Mientras más puntos va sumando de este puntaje, la relación auricular derecha con capilar pulmonar, la anemia importante, que el paciente esté con requerimiento de múltiples sinotrópicos al momento de la cirugía, que el paciente sea una clase Intermax 1 a 3 y una disfunción derecha grave. Esto es una evaluación cualitativa de la persona que hace el eco tomando en cuenta las mediciones que ya hablábamos, TAPSE, S tricuspidea, fracción de acortamiento del ventrículo derecho. Si pudiera existir la posibilidad de hacer una evaluación por eco tridimensional del ventrículo derecho, pues aporta todavía mucho más información. Y podemos observar cómo aquí la mortalidad de los pacientes va incrementando conforme desarrollan esta complicación o no la hacen, y la posibilidad de que la desarrollen conforme va incrementando el puntaje de este score que nos comentan. Entonces, ¿cómo vamos a escoger a nuestros pacientes? Vamos a evaluar de manera muy importante el ventrículo derecho mediante ecocardiograma y cateterismo derecho, y una vez que tengamos nosotros todos estos datos, vamos a optimizar el ventrículo derecho. Antes de la cirugía vamos a optimizar la precarga con tratamiento diurético intenso. Si llegara a ser necesario, vamos a apoyarnos también de hemodiafiltración. Vamos a optimizar la contractilidad manteniendo al paciente en ritmo sinusal, suspendiendo el uso de beta bloqueadores y, si llegara a ser necesario, también con apoyo inotrópico. Y finalmente, en caso de sospecha o alta posibilidad de disfunción ventricular derecha posoperatoria, optimizar el estado de volemia, y podemos optar por el uso posoperatorio de inhibidores de la fosfodiesterasa, el uso de óxido nítrico o de Flolan, que no contamos con él en México, y si todo esto falla, pues pensar en la posibilidad de un soporte percutáneo o quirúrgico del ventrículo derecho. Recientemente hablo de hace un par de semanas, se publicó este score de riesgo para hablarnos de la mortalidad en general de los pacientes que son llevados a implantación de este tipo de dispositivos. Podemos observar que toma en cuenta 2 variables demográficas, 2 variables de laboratorio, una variable de ecocardiograma y una de hemodinámica invasiva. Tienen ustedes aquí los puntos de corte que se utilizan, y podemos observar cómo afecta esto la mortalidad. El cálculo es un poquito complicado, se los pone aquí la publicación para que ustedes lo puedan hacer si les interesa, y podemos observar la supervivencia de los pacientes de acuerdo al puntaje que se les asigna. Ya una vez implantado el dispositivo, ¿cómo vamos a optimizar el tratamiento? Nos hablan en la literatura de 2 estrategias. Puede ser guiado por ecocardiograma o guiado por ecocardiograma y hemodinámica, que es lo más nuevo. Inicialmente se describió la realización de estudios de rampa, es como se les conoce normalmente. En estos estudios, los pacientes son evaluados primero en un basal, y posteriormente del basal se va incrementando cada vez más la asistencia del dispositivo, va incrementando la velocidad o las revoluciones a las cuales gira la bomba para ir descargando de manera secuencial el ventrículo izquierdo, y se van haciendo una serie de medidas. Básicamente aquí lo que estamos viendo es cómo se va graficando en distintos puntos de la rampa, cómo a medida que incrementamos nosotros la asistencia. Aquí en verde podemos observar, este es el poder de la bomba, este es un parámetro que nos arroja el monitor, y en una bomba normofuncionante podemos observar cómo a medida que incrementa el poder o el número de revoluciones, debiera ir esta pendiente disminuyendo, que esta nos habla del diámetro interno del ventrículo izquierdo. Pero en un paciente con sospecha de trombosis, por ejemplo, a medida que nosotros vamos incrementando el aporte de revoluciones de la máquina, tenemos una pendiente prácticamente plana. El ventrículo izquierdo no se hace más pequeño, y esto nos habla de que probablemente hay alguna obstrucción al flujo. Olvidé mencionarles que aquí, por ejemplo, se hace la evaluación guiada particularmente del eje paraesternal largo. Conforme vamos nosotros evaluando a los pacientes, vamos viendo cómo se modifica el diámetro interno del ventrículo izquierdo, observamos cómo se modifica también si existe grado de insuficiencia mitral. También nos interesa mucho mantener cierto grado de apertura de la válvula aórtica si el ventrículo se encuentra totalmente descargado. Con la sístole no va a haber apertura de la válvula aórtica, y la ausencia de apertura de la válvula aórtica se asocia a fusión de las válvulas de la válvula aórtica, a generación de trombos en la raíz y a mayores eventos vasculares cerebrales, por lo cual nos interesa, como pueden ver ustedes aquí en este modo M, que exista, aunque sea una apertura intermitente, una apertura de 1 cada 3 a 5 latidos, es una buena meta.
También vamos a evaluar cómo se modifica la función diastólica del ventrículo izquierdo y también si existe modificación de la presión estimada sistólica de la arteria pulmonar. Y esto fue inicialmente, y después de esto se propuso también realizar una evaluación hemodinámica en la cual se intentaba llevar a los pacientes a este cuadrito verde. Esto quiere decir una presión capilar pulmonar de menos de 18 y una presión venosa central de menos de 10. Si nosotros logramos poner a nuestro paciente en este cuadrito verde, es decir, una presión capilar baja y una presión venosa central bajita, nosotros vamos a tener a nuestro paciente optimizado. Este ensayo clínico fue particularmente relevante porque se llevó a pacientes con esta estrategia que se consideraba que de manera ambulatoria estaban estables y se observó que hasta la mitad de los pacientes estaban hemodinámicamente fuera de metas y a pesar de que se consideraba mediante por eco o por clínica que el paciente estaba bien asistido. Y podemos observar que a pesar de todo esto, vamos a tener algunos pacientes que por uno u otro motivo, particularmente por falla derecha o por incapacidad de reducir la presión capilar pulmonar, se van a mantener fuera de la meta. Y esto, ¿cómo se traduce en la clínica? Podemos observar que la tasa libre de eventos de reingreso hospitalario es mucho menor en pacientes que están optimizados hemodinámicamente contra aquellos que no pudieron ser optimizados. Ahora, en cuanto a complicaciones crónicas asociadas del dispositivo, son estas que nos muestra este diagrama. Una de las más temidas es el desarrollo de ictus, tanto isquémico como hemorrágico. Para prevenir esto, nosotros debemos intentar que nuestros pacientes estén con terapia anticoagulante y antitrombótica. Los pacientes con dispositivos de asistencia ventricular izquierda, todos van anticoagulados con acenofumarol, buscando unos CNRs alrededor de 2, 2.5 y además con ácido acetilsalicílico. Para evitar o disminuir el riesgo de EBC hemorrágico, nuestros pacientes deben tener una presión arterial media, idealmente por debajo de 90 milímetros de mercurio. El desarrollo de insuficiencia aórtica por estos factores que ya les comentaba, el flujo retrógrado en aorta, la ausencia de apertura de la válvula aórtica favorecen esta complicación. Hay algunas series de casos reportados de pacientes ya en una larga evolución que son tratados con implantación de TAVI, entonces pudiera ser una opción para pacientes de alto riesgo quirúrgico en quienes no se quiere incidir en este tórax ya muy hostil después de la implantación del dispositivo. El desarrollo de insuficiencia cardíaca derecha o disfunción ventricular derecha de manera crónica, ya con una incidencia de hasta 25%, y ya veíamos mucho más raro en los dispositivos de la época actual, la trombosis de la bomba, lo que sí es particularmente frecuente y es una de las principales causas de readmisión de estos pacientes, las complicaciones infecciosas, particularmente de este cable, que es el driveline. Recordemos que estos cables, este tipo de dispositivos todavía se alimentan de una fuente de poder externa, requieren de este cable que atraviesa la pared abdominal y va conectado a la consola de control y esta a su vez a unas baterías recargables. Entonces debemos de tener un cuidado exquisito del sitio de salida del driveline y es un sitio recurrente de infecciones. La mayoría de las infecciones son leves, pueden ser tratadas con antibiótico parenteral, sin embargo, pudieran progresar hasta involucrar la bolsa de la bomba o el dispositivo mismo, que la gran mayoría de las veces requieren un recambio del dispositivo con una alta morbimortalidad. Y finalmente, el sangrado gastrointestinal. La presencia del flujo continuo que ofrecen estas bombas se ha asociado al desarrollo también de angiodisplasias a nivel de la mucosa gastrointestinal y en estos pacientes que están anticoagulados y antiagregados tenemos una alta tasa de eventos de sangrado gastrointestinal. Les pongo aquí un ejemplo de un paciente del lado izquierdo, tienen el dispositivo de asistencia ventricular trabajando. Podemos observar aquí en el ápex del ventrículo izquierdo la cánula de extracción. Pueden observar la disfunción biventricular tan grave que tiene el paciente y del lado derecho tienen al paciente en la sala de espera, caminando, dándose una vuelta, como si nada, ¿no? Este es el poder o la posibilidad que tenemos nosotros de brindar a nuestros pacientes con estos dispositivos. Y bueno, finalmente como puntos clave yo les diría que estos dispositivos son una realidad para pacientes seleccionados, ya sea como terapia de puente o como una terapia destino. Actualmente la tecnología de flujo continuo, de flujo axial, nos ofrece una reducción importante de las complicaciones asociadas al dispositivo. Debemos elegir minuciosamente con todas las clasificaciones, con toda la evaluación ya que les he mostrado tanto invasiva como no invasiva para optimizar los resultados de los pacientes. La ecocardiografía y el cateterismo cardíaco son las piedras angulares de la evaluación preimplante. La falla derecha es un evento frecuente que se asocia a peores desenlaces
y la optimización del dispositivo en el seguimiento crónico nos va, particularmente mediante cateterismo cardíaco derecho, nos va a llevar a mejores resultados. Por su atención, muchas gracias.